Vamos a empezar a desarrollar los temas de metodología de la investigación a partir de algunas definiciones fundamentales, básicas, iniciales, de diferentes ideas, diferentes nociones que tienen presencia en general en el discurso de la vida común, social, ¿no? Cuando se habla de ciencia, cuando se habla de tecnología, cuando se habla de los métodos, de las técnicas, de la metodología. Bueno, vamos a tratar de ordenar estas nociones, estos conceptos, de manera inicial para que podamos valernos de estas definiciones iniciales a lo largo de la materia. Estos conceptos, estas ideas que empezamos a desarrollar acá, atraviesan los contenidos de toda la materia. Entonces, va a ser importante que partamos de una buena base, de una buena ordenamiento de estas ideas. Entonces, voy a sacar mi cara de la pantalla por ahora para que nos concentremos, en cambio, en las dos nociones fundamentales, la de ciencia por un lado y la de tecnología por el otro. La idea de tecnología en el mundo actual está presente en todos lados, es omnipresente, y se habla de tecnología todo el tiempo. Y también se habla de ciencia con mucha frecuencia en nuestro país, en particular en los últimos años. La importancia de la ciencia me parece que se ha demostrado, en especial y con particular fuerza, a partir del problema generado por el COVID-19, por esta pandemia mundial y por la urgencia de desarrollar soluciones para esta situación de pandemia, soluciones que provienen, como las vacunas, de la investigación científica. Pero vamos a empezar a pensar cómo se llega a soluciones, como pueden ser una vacuna, a partir de la ciencia. Cuando hablamos de ciencia, podemos pensar que estamos hablando de conocimientos que se obtienen de manera sistemática, en forma estructurada, que tienen en sí mismos esos conocimientos una estructura. Son conocimientos sobre cosas, hechos, situaciones, procesos, acontecimientos del mundo. Es decir, no estamos hablando, cuando hablamos de ciencia, de meras ideas abstractas, especulativas. No se trata simplemente de ocurrencias que los científicos tengan o que un pensador o alguien cualquiera pueda tener sobre las cosas, sino que son conocimientos sobre las cosas, sobre los hechos, las situaciones, los procesos, los acontecimientos. Uso todos estos términos en la definición porque cuando hablamos de cosas, lo común es que pensemos en cosas materiales, en cosas que se puedan manipular, digamos, en la práctica, objetos materiales. Bueno, las cosas de las que se ocupa la ciencia para producir conocimiento no necesariamente tienen que ser cosas materiales. Pueden ser hechos materiales, concretos, pueden ser situaciones, pueden ser relaciones, pueden ser procesos que involucran siempre cosas concretas, pero que no se limitan simplemente a la cosa material, como yo podría decir mi taza. Podría ser parte del mundo y parte de la realidad que queremos conocer, sobre la cual queremos producir conocimientos, pero tal vez nos interesa su estructura, su dinámica, el proceso de formación de este objeto material, la resistencia que tiene a los materiales, a la temperatura, al café, a los usos, al manejo, al movimiento. Bueno, eso es algo más que las cosas materiales. Tiene que ver con las características de las cosas materiales, pero refiere a procesos, refiere a acontecimientos, a las formas de uso, a las situaciones en las que estas cosas aparecen involucradas. Entonces,
cuando hablamos de conocimiento sobre el mundo, hablamos de conocimiento sobre cosas materiales, pero también sobre situaciones, procesos, acontecimientos, hechos, no solo cosas materiales. Estos conocimientos pueden consistir en descripciones de las características de un objeto, explicaciones que den cuenta de las causas, qué es lo que genera esas cosas y sus características, qué es lo que explica causalmente lo que estamos investigando, pero también conocimientos que pueden tener que ver con explicaciones en términos de cómo se desarrollan las cosas para llegar al estado en que las conocemos. El conocimiento científico tiene mucho que ver también con la producción de predicciones sobre la evolución de las cosas que estamos investigando, ¿no? Las predicciones son muy importantes, por ejemplo, en el estudio de la dinámica económica de las sociedades, de las dinámicas de mercado, en los estudios financieros, la evolución de los valores en el mercado, se basa en la elaboración de predicciones, y cuanto mejor sean esas predicciones, es decir, en la medida en que logren anticipar antes de que ocurran las características de situaciones de mercado, de valores, de ¿cómo se dice? De los precios de las mercancías que se intercambian en el mercado, de la dinámica económica, en la medida en que mejor se predigan estos fenómenos económicos, se va a contar con mejores herramientas para intervenir desde la política, para desarrollar una estrategia comercial. Entonces, las predicciones son parte del conocimiento científico. En las ciencias naturales, desde ya, en la física, en la química, en la biología, las predicciones correctas son muy importantes, pero también en las ciencias sociales, en la economía y en alguna medida también, aunque no es tal vez lo más frecuente, investigar para predecir cómo van a evolucionar las sociedades, los hechos sociales, también las predicciones pueden tener su interés. Son parte de los conocimientos científicos, predicciones razonables que tengan que ver con cómo son las cosas en el mundo y que tengan un fundamento. Y por último, las interpretaciones sobre el sentido de los fenómenos, sobre el sentido de las situaciones, de los hechos, de los procesos, de los acontecimientos que se dan en el mundo. Interpretaciones y sentido que tienen que ver con cómo entendemos esos fenómenos en la ciencia, pero también cómo entendemos esos fenómenos en la vida. La ciencia también aporta elementos para interpretar situaciones, elementos conceptuales. Ahora, estas descripciones, explicaciones, predicciones o interpretaciones que la ciencia produce sobre sus objetos tienen que ser comprobables a través de un conjunto de experiencias empíricas. Experiencias en el mundo de las cosas, en el mundo de los hechos, de las situaciones, de los procesos, de los acontecimientos. Tenemos que poder comprobar que lo que la ciencia propone como conocimiento se cumple en el mundo, se da en el mundo tal como la ciencia lo propone, lo anticipa. Y esto es clave para distinguir la idea del conocimiento científico y de la ciencia con la que nos vamos a manejar, porque las hipótesis justamente tienen que ver con plantear formas de conocimiento que se puedan comprobar, poner a prueba frente al mundo y sus características, en la práctica concreta, en la experiencia empírica, decimos. Confrontar las ideas que se elaboran para explicar los fenómenos, para describirlos, para hacer predicciones o para interpretar su sentido, confrontar ese conocimiento con cómo se dan los fenómenos en el mundo. Por el otro lado tenemos a la tecnología. La tecnología, en cambio, tiene que ver con un régimen para aprovechar los conocimientos científicos. La tecnología implica al conocimiento científico, pero se trata de aprovechar esos conocimientos científicos ya validados, que se dan por válidos, por verdaderos, para
obtener de manera aplicada artefactos, para diseñar y producir artefactos. La palabra artefacto refiere a lo que se hace con una técnica. Arte, técnica en su origen griego de la palabra, y facto, lo que está hecho, ¿no? La acción. Los artefactos son las cosas que se producen mediante alguna técnica. Artefactos que tienen que servir como herramientas que permitan resolver problemas prácticos. Entonces, esta definición de tecnología me parece que está buena para tener en cuenta que no solamente las computadoras, los celulares, los programas informáticos, internet, las tecnologías de la información y de las comunicaciones son tecnologías, son productos tecnológicos, artefactos tecnológicos. También la medicina es una tecnología, porque la medicina es una disciplina que se basa, toma conocimientos científicos de la biología, de la física, de la química, de la psicología, tal vez, ¿por qué no? Y los aplica para crear artefactos que permitan curar, que permitan proteger la salud, que permitan manejar los problemas de salud, diagnosticarlos, que permitan mejorar las situaciones de los pacientes en términos sanitarios, en términos de salud. Entonces, la medicina también es una tecnología. Podríamos pensar la contabilidad más que una ciencia, según estas definiciones. A mí me parece que la contabilidad no busca producir conocimientos generales, sistematizados sobre el mundo, que impliquen descripciones, explicaciones, predicciones y que sean comprobables. Sin duda, lo que la contabilidad le ofrece a las empresas y a las personas que se valen de la técnica contable, lo que les ofrece son herramientas para resolver problemas fiscales, problemas de administración. Pero en este sentido, me parece que podemos pensar a la contabilidad más que como una ciencia, como una tecnología que se basa en conocimientos matemáticos, de administración, de sociología, de economía política, de políticas fiscales, para desarrollar artefactos que permitan hacer balances, desarrollar arqueos, hacer contabilidad de saldos en una empresa, de hacer artefactos que permitan administrar las cargas fiscales, administrar las obligaciones tributarias. En definitiva, según estas definiciones, la contabilidad la podemos pensar como una tecnología, un régimen, una disciplina que permite aprovechar el conocimiento de diferentes disciplinas científicas, matemática, economía, sociología, leyes, para aplicarlos en el diseño y la producción de artefactos que permitan resolver problemas prácticos, problemas de administración contable. Me parece que funcionan estas definiciones clásicas de ciencia y de tecnología. Ahora, veamos un poco cómo se relacionan de manera más gráfica la ciencia y la tecnología. La ciencia se ocupa de investigar la realidad, el mundo, las cosas del mundo, para producir conocimientos. En cambio, las tecnologías se ocupan de aplicar los conocimientos ya disponibles, ya producidos por distintas disciplinas científicas en las investigaciones, para desarrollar, diseñar, producir artefactos que pueden ser instrumentos materiales, instrumentos como un martillo, un microscopio o un automóvil, pero también artefactos organizacionales, artefactos para la clínica, artefactos para la intervención, para la administración, que permitan intervenir sobre las realidades, transformarlas, modificarlas para resolver problemas. Bueno, creo que estas definiciones iniciales de ciencia y de tecnología son lo suficientemente consistentes como para poder empezar a trabajar sobre cuál es el método de la ciencia y cuál es la lógica del método de la ciencia. Pero antes de continuar con esto,
permítanme presentarles una idea, una teoría sobre qué tipos de conocimientos existen. Hay una tipología, es decir, una organización de los tipos de conocimientos en los que podemos pensar, que involucra a la ciencia y al conocimiento científico, pero que nos permite pensar en su relación con otras formas de conocimiento. Esta tipología, esta teoría, fue desarrollada por dos autores. No hace falta que los recuerden, pero me gusta mencionarlos porque son dos autores muy originales y no muy conocidos, que son Peirce, un filósofo, matemático, científico, investigador norteamericano del siglo XIX, podríamos decir, porque nació en 1839 y murió recién en la Primera Guerra Mundial, cuando terminaba finalmente el siglo XIX, el siglo largo, y empezaba el siglo XX con la Primera Guerra Mundial. Es un tipo que hizo muchos desarrollos sobre teorías de la ciencia, filosofía de la ciencia, epistemología, pero también sobre elementos de matemática, de semiótica, teoría de los signos, de la comunicación, y del cual nuestro segundo autor, Juan Zamaja, un criollo catamarqueño, sociólogo, filósofo, también tomó algunas ideas propuestas por Peirce y las desarrolló, que tienen que ver con cuáles son los tipos de conocimientos en los que podemos pensar. Me importa mencionarles estos dos autores no para que los memoricen, ni para que, si no quieren, no vayan corriendo a leerlos. No están como bibliografía obligatoria, pero porque me parece interesante saber que existieron. Y saber sobre todo que Zamaja, un pensador, filósofo argentino, profesor de la Facultad de Psicología, aportó algunas ideas muy originales, siendo un pensador argentino y criollo, como dije, de larga trayectoria y muy original. Entonces, en este sentido me importa reivindicar a estos dos autores para que sepan que yo tomo las ideas de ellos y los sigo en buena medida. Sobre todo de Zamaja, pero también de Peirce, un autor muy interesante y no tan estudiado en las ciencias sociales. Ahora, vamos a ver lo que dicen, que tiene cierta complejidad. Los tipos de conocimientos se pueden pensar por comparación. Son 4 los tipos de conocimientos que proponen Peirce y Zamaja y que nosotros vamos a seguir. Los conocimientos intuitivos, las intuiciones, los conocimientos basados en la autoridad o tradicionales, las tradiciones, los conocimientos reflexivos, que tienen que ver con el puro ejercicio abstracto de la racionalidad, de pensar las ideas, de organizar las ideas, de relacionarlas, ver en qué medida son coherentes o incoherentes. Y por último, la ciencia. Son 4 formas de conocimiento que están interrelacionados, pero que no son iguales, que tenemos que poder distinguir para comprender algunas cuestiones del método científico. Para eso vamos a compararlas a partir de 4 variables: los tipos de respuesta que estas formas de conocimiento ofrecen, la génesis, es decir, cómo se producen estas respuestas, estos conocimientos de cada tipo, de cada método de conocimiento de cada tipo, qué involucramientos conllevan, qué cosas o quiénes están involucrados en cada uno de estos métodos y cuáles son los límites de estos métodos. Empecemos por la primera variable, el primer eje, los tipos de respuestas. Mucha información parece, pero vamos a ver que nos va a servir hacer esta comparación eje por eje. Las intuiciones son aquellos conocimientos primarios que cualquier organismo vivo, incluso los animales, incluso los vegetales, tienen. Y sobre todo los animales, ¿no? Los animales en los que podemos percibir una conducta de reacción a los estímulos sensoriales. Y que no están necesariamente elaborados simbólicamente, no se expresan siempre como conocimientos discursivos.
A veces son simplemente reacciones que uno tiene aprendidas a partir de sus experiencias previas, de sus experiencias vitales, de sus reflejos, de sus prácticas, de sus ejercicios habituales en la vida, pero que no necesariamente se expresan en un discurso, aunque a veces pueden las intuiciones expresarse como una convicción personal. En cambio, las tradiciones justamente ofrecen respuestas, conocimientos tradicionales, doctrinarios, que tienen cierta sacralidad, ¿no? Como las doctrinas políticas, como las doctrinas religiosas, que se pueden acumular y transmitir entre las generaciones a lo largo del tiempo. Esto es algo que define a las tradiciones, pero que no tienen esta inmediatez de las intuiciones, sino que se desarrollan en el marco de las instituciones a lo largo de generaciones, a muy largo plazo, y son básicamente formas de conocimiento estructuradas, como las doctrinas políticas, como las doctrinas religiosas. Son en cierto modo rígidas, a diferencia de las intuiciones que responden a las situaciones del momento. En cambio, las reflexiones se basan en la evaluación racional que cada uno puede hacer, la evaluación lógica de los argumentos, de su coherencia, de sus relaciones, para ver en qué medida cada idea, cada conocimiento es válido, lógicamente válido, pero además se condice con el resto de las ideas que uno tiene. Este es el conocimiento de tipo reflexivo. La ciencia no se reduce a ser meramente reflexión teórica abstracta de ideas abstractas. No se trata simplemente de evaluar racionalmente la coherencia entre las ideas, sino que la ciencia ofrece respuestas que se adoptan no como verdades consagradas, sino como hipótesis que hay que poner a prueba, que tienen que demostrar su validez, que tienen que demostrar que resisten a los embates del mundo real, que resisten a las características de las cosas del mundo. Esta es una definición también posible del método de la ciencia. Aquel método que nos ofrece como respuestas, como conocimientos, hipótesis y no verdades consagradas definitivas. Hipótesis que hay que poner a prueba. ¿Cómo obtenemos en cada uno de estos métodos, en cada una de estas formas de conocimiento, las respuestas, las respuestas, los conocimientos, los contenidos de los conocimientos que estamos considerando? Bueno, las intuiciones tienen que ver, como dije antes, con las experiencias singulares, con las experiencias emotivas, de la sensibilidad, con lo que percibimos, con lo que sentimos, ¿no? Un poco la idea de la intuición es aquello que creemos aunque no lo vemos. Creemos porque nos lo dice el corazón, ¿no? Esta es un poco la idea de las intuiciones. No necesitamos tener necesariamente una percepción visual o una percepción evidente, pero sí tenemos algún tipo de involucramiento, lo vamos a ver a continuación, corporal, algún tipo de involucramiento emotivo de la sensibilidad subjetiva. Entonces, estas respuestas, que son las intuiciones, estos tipos de conocimientos, tienen que ver con las convicciones que tenemos frente a cada situación, y ahí está la génesis de las intuiciones. En cambio, las tradiciones son transmitidas por las instituciones o por los líderes, por los sujetos que están investidos de una autoridad. Los líderes que están investidos de autoridad, aunque tengan un título o no lo tengan, aunque haya una institución con una normativa que nos diga que alguien es un líder. Los liderazgos muchas veces son emotivos mucho más que legales, pero aún así las figuras investidas de autoridad o las instituciones con su autoridad, la familia, las iglesias, las escuelas, las empresas,
el Estado, los medios de comunicación, ¿por qué no? Muchas veces transmiten contenidos, conocimientos que se sustentan por la autoridad que cada una de estas instituciones tiene. Puede ser un sujeto, una persona, la autoridad, pero también la autoridad puede ser la propia institución, la propia organización social que sostiene esas instituciones, que transmiten los contenidos, los conocimientos doctrinarios, acumulables, transmisibles, como tradiciones, y que por lo tanto podemos pensar, esto es típico de la transmisión de conocimientos culturales a lo largo de las generaciones, a lo largo de las historias. Las reflexiones, en cambio, tienen su génesis en la elaboración de ideas, en la discusión racional, en el ejercicio de la crítica. Un ejemplo notable de esto es la dinámica de construcción de consensos que tiene lugar en los parlamentos, en el Congreso de la Nación, donde se discuten las leyes, se discuten las resoluciones, se discuten las medidas, poniendo en contraste y en discusión las diferentes posiciones de los diferentes partidos, de los diferentes legisladores. Y la discusión tiene que tener cierta racionalidad, tiene que basarse en una coherencia lógica, tiene que ser consistente. No puede ser que, aunque ocurre, también ocurre, no puede ser o no es lo esperable que el discurso de los diputados, los senadores en el Congreso Nacional en Argentina sean constantemente un cúmulo de contradicciones. Puede haber contradicciones, pero tiene que haber también una coherencia, una lógica propia de los discursos, las ideas que se elaboran en los congresos. Y en última instancia, los acuerdos se construyen por esta contrastación crítica de ideas, por el debate, y se resuelven por un mecanismo ya consensuado que es el voto de las leyes. Esto es prototípico de la reflexión y de cómo se generan los conocimientos reflexivos, poniendo el conjunto de ideas rivales en relación, tratando de articularlas si es posible o de rechazar las que son menos útiles, las que son menos capaces de ofrecer soluciones. La ciencia es algo más que la mera discusión racional de ideas, el mero debate. Si bien en las ciencias hay debates, la ciencia es algo más que mero debate. Tiene que ver con construir conocimientos a partir de procedimientos ya definidos, validados, acerca de los cuales hay una idea de su capacidad para alcanzar ciertas verdades o para producir datos objetivos, de manera que esos procedimientos se puedan replicar. Es decir, las experiencias científicas no pueden ser algo único, extraordinario, que va más allá del orden natural de las cosas, como una revelación divina, por ejemplo. No, esa no puede ser la base del conocimiento científico. Por el contrario, en las ciencias los conocimientos se construyen a partir de procedimientos que tienen una lógica, que están fundamentados, que tienen una fundamentación técnica, una fundamentación teórica, una fundamentación económica también, en términos de cuánto cuesta cada uno de esos procedimientos aplicarlos, y que tienen que ser replicables. Es decir, si tiene que ser posible, al menos como idea teórica, que diferentes investigadores investiguen los mismos fenómenos, midan las mismas características en un mismo objeto, y lo esperable es que obtengan los mismos resultados, o a lo sumo resultados con variaciones que tengan que ver con errores incontrolables de la técnica. Esta es una característica central de la ciencia. Veamos quiénes o qué sectores están involucrados en cada una de estas formas de conocimiento. Bueno, yo dije quiénes o qué sectores, pero veamos que para el método intuitivo el involucramiento es corporal, es individual, son los individuos los que están involucrados, y es la sensibilidad
física que tenemos, la sensibilidad corporal, de los sentidos, ¿no? El gusto, la audición, el tacto, la vista, por supuesto. Eh, Todos los sentidos están involucrados en las experiencias intuitivas que se internalizan. Y las experiencias previas que hemos tenido y a partir de las cuales nos hemos acostumbrado a responder a determinadas situaciones de determinadas maneras, también están involucradas en las intuiciones. En las tradiciones, en cambio, tenemos a un sujeto colectivo involucrado con los conocimientos. Ese sujeto colectivo pueden ser las comunidades, pueden ser las sociedades nacionales, ¿no? Qué sé yo, como la sociedad argentina, tal vez es muy amplia, pero la sociedad porteña en una ciudad. Pueden ser también, por ejemplo, los grupos profesionales, los administradores, por ejemplo, ¿por qué no? Pueden ser los docentes de una institución, puede ser el colectivo de docentes, estudiantes, administrativos, ordenanzas de una institución, también en una escuela, por ejemplo, las familias, es decir, la comunidad educativa. Pero son colectivos, son sujetos colectivos, porque tienen una historia común, un lenguaje propio, compartido, unas maneras de hablar, de relacionarse, de entender el sentido de las palabras, porque tienen valores comunes, valores morales en general, pero digo valores que tienen que ver con jerarquías que establecen entre las cosas, entre los fenómenos del mundo, entre las ideas incluso. Las tradiciones también tienen que ver con los usos y las costumbres comunes a un sujeto colectivo. Ya no hablamos de los individuos meramente. Hablamos de sujetos colectivos, subjetividades colectivas, sociales. En la reflexión, en cambio, el involucramiento tiene que ver con la posición de todos los sujetos y de los sectores en un debate que en principio esperamos que sea igualitario, en el que pluralmente se pueda participar en el debate en igualdad de condiciones y compartiendo un lenguaje, sí, pero además compartiendo unos principios lógicos, principios de no contradicción, principios de tercero excluido, principios de identidad. Es decir, cuando hablamos de algo y nombramos a algo, ese nombre tiene que ver con una cosa en particular, no puede tener que ver con diferentes cosas completamente distintas. Tiene que haber un lenguaje articulado, racionalizado, lógico en cierto modo. Entonces, el sujeto involucrado por el método y el conocimiento reflexivo es más bien un sujeto racional, un sujeto de debate, un sujeto de la crítica y un sujeto de la racionalidad. En la ciencia tenemos en cambio que no hay un involucramiento subjetivo, al menos no de manera tan preeminente como en el resto de las formas de conocimiento. En la ciencia tenemos un involucramiento de la objetividad. También participan los sujetos de la ciencia. Quizá haber puesto ahí en el cuadro no subjetivas es demasiado, pero las ciencias se basan en la eficacia predictiva de las hipótesis, en que las hipótesis puedan dar cuenta de características de las cosas del mundo comprobables. Esto es lo central, por eso hablamos de conocimiento objetivo cuando hablamos de la ciencia. No depende las reflexiones, como las tradiciones, como la intuición, el conocimiento no depende de los resultados de un debate en el que algún sector fue convencido por otro sector o se llegó a un acuerdo. Tampoco depende el conocimiento científico meramente de tradiciones, ni tampoco de las convicciones personales que tenemos, que sentimos en nuestro cuerpo. En la ciencia, el conocimiento depende de la objetividad,
de la eficacia que tengan las hipótesis para predecir el comportamiento, las características de un objeto. Límites de cada una de estas formas de conocimiento. Las intuiciones son muy difíciles de transmitir, de comunicar. Es decir, ¿cómo hacemos para transmitirle a nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, nuestros jefes, lo que sentimos y las convicciones que tenemos personales, a partir de nuestra experiencia personal? La verdad es que las experiencias personales y las convicciones que obtenemos a partir de esas experiencias personales son muy difíciles de transmitir y de comunicar. Podemos comunicarlas de alguna manera, pero para poder comunicarlas necesitamos empezar a racionalizarlas. Entonces, este es un límite de las intuiciones. Las tradiciones tienen como límite fundamental su carácter estático. Bueno, para no exagerar, las tradiciones también cambian, tienen su dinámica histórica, pero tienen un cambio, una transformación que es lenta, que se da a lo largo del tiempo, de las generaciones, muy lentamente, y por lo tanto tienen dificultades para adaptarse a los cambios inmediatos. Las tradiciones son conservadoras. Al igual que las instituciones, las tradiciones están para conservarse. Las instituciones son conservadoras porque sus tradiciones están para conservarse, para conservar las doctrinas, los conocimientos consagrados por el orden institucional, para mantener un orden. El carácter estático es un límite de las tradiciones, pero al menos las tradiciones son comunicables a diferencia de las intuiciones. En este sentido, las tradiciones superan a las intuiciones. A su vez, las reflexiones superan a las tradiciones porque, como son el resultado de la crítica y del debate racional, entonces tienen una dinámica más acentuada, una mayor capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes. Entonces es más fácil lograr consensos en los debates para adaptarse a situaciones cambiantes. Ahora, aunque las reflexiones surgen de la crítica y del debate, todas las creencias reflexivas en última instancia se apoyan en puntos de partida del debate que son subjetivos, en convicciones, doctrinas, creencias que son propias de cada sector. Esto se ve muy claro en los debates políticos, por ejemplo en el Parlamento, ¿no? Cada sector, cada partido, en última instancia tiene algún tipo de punto de partida que es subjetivo, que es propio de ese sector. Entonces son comunicables, se pueden transmitir y poner a prueba en los debates, se pueden adaptar a las situaciones cambiantes, pero las reflexiones no dejan de ser subjetivas. La ciencia, en cambio, como dijimos antes, ya no ofrece conocimientos de tipo subjetivo. La ciencia, en cambio, ofrece conocimientos objetivos que se pueden poner a prueba. Ahora, como límites podemos mencionar de la ciencia que la investigación tiene su complejidad y sus costos. Para algunos tipos de investigación, por ejemplo, en el desarrollo de conocimientos sobre, qué sé yo, temáticas complejas de física, de química, de biología, de ciencias de la salud, incluso de ciencias sociales. Desarrollar una investigación y cumplir con requerimientos mínimos indispensables de calidad puede implicar grandes costos, muchos años de trabajo, de formación, de muchos costos muy altos en términos de costos humanos, ¿no? de formación profesional. Entonces, la investigación científica, sin duda, de estas cuatro formas de conocimiento, la más compleja, la más costosa. Tiene además otro límite que es el cientificismo, la idea de que la ciencia es el mejor de los métodos y puede aportar verdades, cosa que, como acabamos de ver en la definición, no es cierto. La ciencia no aporta verdades como conocimiento. Lo que aporta son hipótesis que hay que poner a prueba y que son falibles, que
en algún momento van a ser refutadas por la evidencia empírica, por lo que pasa en el mundo. El cientificismo es el fetiche sobre la ciencia que considera que la ciencia puede resolver todos los problemas, que la ciencia es ilimitada, que no hay límites ni de recursos, ni de complejidad, ni de necesidades, ni de tiempo, que la ciencia todo lo puede y que la ciencia incluso puede resolver los problemas políticos. No, los problemas políticos se resuelven mediante la política. El conocimiento científico puede servir como insumo, pero cada problema particular de cada campo de actividad, los problemas profesionales, los problemas comerciales, los problemas económicos, los problemas sociales, se resuelven mediante la acción social, económica, comercial, administrativa, política, no me acuerdo qué otro tipo de problemas mencioné, propias de cada campo. Es decir, los problemas prácticos de cada campo de actividad se resuelven mediante una actividad adecuada. El conocimiento científico puede ayudar a pensar y a identificar cuáles son las mejores respuestas prácticas, pero no ofrece de por sí respuestas a todos los problemas. Por eso justamente necesitamos de la tecnología, de la ciencia aplicada, para poder pasar del mero conocimiento sobre el mundo a artefactos que nos permitan intervenir en el mundo. Y bueno, lo dicho, ¿no? El conocimiento científico es hipotético, significa que es falible. Las hipótesis, por definición, son enunciados acerca de las características de las cosas del mundo que tienen que poder verse refutadas por las cosas del mundo. Las hipótesis que son incontrastables empíricamente, que no se pueden poner a prueba, que no podemos ir a ver si se cumplen o no se cumplen, porque son demasiado generales, demasiado abstractas, porque no postulan ningún fenómeno, ninguna relación, ninguna descripción, ninguna explicación del mundo de manera aprehensible en la realidad, de manera que la podamos observar en la realidad. Entonces no son hipótesis científicas. Pueden ser reflexiones y puntos de partida para empezar a desarrollar hipótesis, pueden ser ideas tradicionales o pueden ser intuiciones que cada uno de nosotros tenga a partir de sus experiencias, pero no son hipótesis científicas si no se pueden poner a prueba. Bueno, qué recorrido tan compacto, tan completo, tan lleno de contenidos, tan rápido, pero me parece que es importante que ustedes tengan presentes estas características. Yo quisiera ahora que podamos ver estas características un poco en su dinámica. Tenemos los saberes intuitivos como saberes básicos, y acá voy a señalar algo de este pequeño diagrama que les voy a mostrar. Acá podemos ver que en este recuadro en el que ubiqué los saberes intuitivos, la base es bastante amplia, porque abarca a todos y cada uno de los sujetos individuales que tienen sensaciones, que tienen percepciones sensoriales, y que a partir de esas percepciones pueden extraer como intuiciones, convicciones, ideas. Entonces son, en este sentido, las formas de conocimiento, las intuiciones, las intuitivas, que tienen la base más amplia. Luego tenemos las doctrinas basadas en la autoridad, institucionales, que tienen una base menor porque no hay tantas instituciones o comunidades con tradiciones, historias comunes como sujetos individuales. Entonces la base es necesariamente más reducida. Más arriba tenemos a la reflexión. La reflexión, en cambio, implica el debate crítico y la puesta a prueba argumental de las ideas entre diferentes sectores organizados, con un debate organizado, con pautas mínimas de discusión. Por lo tanto, se achica aún más la base en términos de su extensión horizontal, aunque lo ubicamos más arriba de las doctrinas basadas en la autoridad y de los saberes intuitivos. Por último, tenemos a la investigación científica.
porque la investigación científica tiene mayor complejidad, pero involucra a quienes se dedican a la investigación, a quienes desarrollan una investigación, aunque no sean profesionales de la ciencia, a partir de ciertas pautas, con un trabajo planificado, organizado. Entonces su base es aún menor. Este esquema, voy a sacar mi cara ahora, esta estructura escalonada lo que nos muestra es que cada nivel, a medida que vamos subiendo por estos escalones, implica un crecimiento de los niveles de universalidad de los conocimientos, es decir, de la medida en que pueden abarcar hechos, cosas, procesos, situaciones, acontecimientos cada vez más amplios, más abarcativos, hasta el punto de llegar a las teorías científicas clásicas, la teoría de Newton, por ejemplo, de la gravitación universal, que se proponía explicar la gravitación universal, la dinámica física, de la mecánica de los cuerpos en todo el universo. Incluso la teoría de la relatividad, incluso la física cuántica, se proponen explicar fenómenos generales. No siempre lo logran, se lo proponen como hipótesis, pero en este sentido ubicamos a la investigación científica en el último de los 4 escalones, más arriba que las demás, porque el conocimiento científico es el que busca procurar siempre el conocimiento más universal, de mayor alcance. Y esta universalidad se va reduciendo a medida que bajamos por los niveles. Pero veamos algo más. ¿Qué es lo que falta acá? Lo que falta es la relación entre estas formas de conocimiento, estos tipos de conocimiento. Y podemos ver que esta relación se da en la investigación científica mediante una integración de las reflexiones, de las doctrinas tradicionales y basadas en la autoridad y de los saberes intuitivos dentro de la propia investigación científica. Las reflexiones aparecen en la investigación científica como debates científicos, contraposición de argumentos, de diferentes ideas contrapuestas, para la búsqueda de un consenso entre esas ideas, pero también para la búsqueda de aquellas ideas que sean más coherentes con los puntos de partida de la investigación, con las bases teóricas de la investigación. Las tradiciones científicas también forman parte de la investigación científica. Tienen que ver con las investigaciones previas. Yo mencioné recién a Newton y podría mencionar también a Einstein, que son grandes científicos de la historia, pero digo, por ahí para un campo más cercano al mío, en sociología económica, podemos encontrar que hay tradiciones que están más relacionadas con un paradigma institucionalista de la economía, que considera los fenómenos sociales de la economía y las relaciones económicas como marcadas por convenciones institucionales, por las normativas que en cada contexto histórico se dan. Y esta es una tradición científica dentro de la economía social. Hay otra tradición científica que tiene más que ver con el paradigma, si queremos llamarlo así, de la investigación marxista, de izquierda, que considera a las relaciones económicas como fundamentalmente relaciones entre clases que se definen por la propiedad de los medios de producción o la propiedad de la fuerza de trabajo, entre los que trabajan vendiendo su fuerza de trabajo para sobrevivir y aquellos que son dueños de los medios de producción y contratan trabajadores para consumir fuerza de trabajo en la producción. Bueno, estas son definiciones básicas del paradigma marxista. Tienen que ver con una tradición científica en la economía social, en las ciencias sociales. Hay un montón de tradiciones, podríamos pensar también en la tradición liberal. Para la tradición liberal en la economía, los sujetos del mercado son sujetos individuales, racionales, que saben cuáles son sus intereses, saben qué es lo que quieren y saben qué es lo que no quieren,
y van al mercado a ver si la oferta de los oferentes satisface su demanda y se ponen de acuerdo llegando a un punto de equilibrio entre precio de demanda y precio de oferta o no. Este individualismo es parte de las definiciones de otra tradición teórica, de la tradición clásica y ortodoxa y liberal en la economía, incluso la neoliberal. Entonces, estas doctrinas, estas tradiciones están presentes también en la investigación científica y pueden incluso aparecer las diferentes tradiciones cuando consideramos cómo armar un marco teórico para una investigación en un debate, en una discusión dentro de una propia investigación. Entonces vemos que la reflexión, que las tradiciones forman parte también de la investigación científica. Y vemos también que las intuiciones que tenemos los investigadores, cuando estamos investigando, ¿no? Las ideas que decimos, pucha, acá a esto hay que prestarle atención, esto seguramente que es importante, ¿no? Seguramente que para entender cómo se desarrollan las relaciones económicas en el contexto argentino, hay que tener en cuenta algunas variables que tienen que ver con la relación con el sector público, que tienen que ver con si las actividades económicas están relacionadas con la provisión de servicios o de mercancías, de productos al Estado, ¿no? Esta puede ser una variable de interés. Pero además de ver esto, que ya está reconocido en la literatura, a lo mejor algún investigador, mientras hace una investigación, se le ocurre que hay algo más para ver y lo siente físicamente como una convicción personal en su corazón. Y bueno, también intervienen las intuiciones, por más que sean en apariencia las menos racionales, estas formas de conocimiento, también intervienen en la investigación científica, que, como estamos viendo, el conocimiento científico y la investigación científica incorporan las 4 formas de conocimiento de manera vertical, dejando de lado algunos elementos, no toda la base de las reflexiones, de las doctrinas tradicionales, de los saberes intuitivos, pero algunos elementos sí se incorporan en la investigación científica. La ciencia entonces integra en su estructura y en su método a las demás formas de conocimiento. Y vamos a ver también que la investigación científica produce conocimientos que las tecnologías utilizan para producir artefactos y que esos artefactos tecnológicos pueden servir como insumos para la investigación científica, para los debates científicos, para elaborar y evaluar las tradiciones científicas, también para guardarlas. Pienso en esto, más allá de la ciencia, ¿no? El libro es un artefacto tecnológico que fue inventado hace milenios, hace por lo menos 4000 años ya había alguna forma de escritura y de escritura de relatos en forma de libros, tal vez. El libro, y luego el libro elaborado a partir de la transcripción de pergaminos en papel, que se empezó a hacer en la Edad Media, en los monasterios, donde los párrocos se ocupaban de conservar escritos antiguos, escritos bíblicos, pero también escritos de los filósofos antiguos, griegos, romanos, en libros, en manuscritos, pero luego cuando se inventó la imprenta, al final de la Edad Media y al comienzo de la Edad Moderna, 1453, si no me equivoco, se inventó la imprenta y entonces empezaron a imprimir los libros. Los libros fueron un artefacto fundamental para conservar el conocimiento adquirido, acumulado por las distintas tradiciones del pensamiento en Occidente y también a partir de Occidente en todo el mundo. Lo poco que sabemos que nos quedó de la memoria histórica de los pueblos originales de América tiene que ver con lo que se ha podido transcribir y conservar a través de la escritura, que es una tecnología, a través de los libros, de los manuscritos, que son también artefactos tecnológicos. Entonces veamos cómo en la investigación científica
Las tradiciones científicas se conservan, se reproducen, se actualizan a través de artefactos. Bueno, Internet, sin duda, ¿no? Los portales con índices académicos donde están las publicaciones científicas académicas. Y también los artefactos sirven para solventar en alguna medida, pueden servir intuiciones de los investigadores y los saberes intuitivos, ¿no? Si tenemos algunas prácticas elaboradas y sistematizadas, entonces las costumbres que tenemos incorporadas, casi corporizadas en nosotros, se van a desarrollar mejor. Para eso necesitamos una tecnología. Es como decir, el que no entrena, el boxeador que no entrena y que no le pega a la bolsa y que no le pega a la pera y que no hace guantes y que no salta a la soga y que no sigue una rutina, que no utiliza estos artefactos de manera rutinaria, estructurada, difícilmente llegue a tener la capacidad de reflejo, de la velocidad mental para saber moverse en el ring, para saber cubrirse, para saber atacar, cuándo atacar y cómo. Entonces, los artefactos tecnológicos también inciden en los saberes intuitivos. En resumen, cada tipo de conocimiento se opone a los demás por sus características. Las intuiciones no son reflexiones, ni tradiciones, ni ciencia. Las tradiciones no son intuiciones, ni reflexión, ni ciencia. Las reflexiones no son intuiciones, ni tradiciones, ni ciencia. Y la ciencia no se reduce a ser una pura reflexividad, ni a hacer un conjunto de tradiciones, ni a hacer un cúmulo de intuiciones que los científicos tienen. Esta idea de que a Newton se le ocurrió la teoría de la gravitación universal porque se le cayó una manzana en la cabeza y entonces, ¡pum!, se iluminó y descubrió la teoría de la gravitación universal, es falsa. Las teorías científicas no se desarrollan meramente como intuiciones. Aunque las intuiciones puedan haber intervenido en el proceso de investigación, intervienen de cierta manera y hay que elaborarlas como tradiciones en comparación con las tradiciones, hay que reflexionar sobre ellas y luego hay que traducirlas en hipótesis que se puedan poner a prueba. Estas cuatro formas de conocimiento se interrelacionan por una dinámica, entonces, dice Samaja, el autor catamarqueño que mencioné antes, por una dinámica de supresión, porque elementos de las intuiciones, de las tradiciones, de la reflexión quedan de lado en la ciencia, de conservación, porque otros elementos se conservan en la ciencia, pero a su vez de superación. La ciencia puede ir más allá que las intuiciones, que las tradiciones, que las reflexiones. Cada nivel inferior en esta pirámide le aporta algo al nivel superior y cada nivel superior está, por lo tanto, condicionado y constituido por los niveles inferiores. Los métodos, entonces, precientíficos, por llamarlo de alguna manera, subsisten, se conservan, acompañando a y participando del método científico. Lo que veíamos aquí. Podemos poner la carita un poquito más contenta después de haber cerrado con estas primeras definiciones iniciales acerca de los tipos de conocimientos de investigación científica.